nosotros tenemos muy mala costumbre en el poder oír, porque oímos pero no escuchamos, y no somos capaces de poder analizar las cosas que se están dando alrededor nuestro. Entonces, cuando hablamos de la fe, es que necesitamos oír pero escuchar más allá lo que significa la palabra de Dios. Acá entonces estamos hablando del origen. ¿Dónde es que nace la fe? Bajo el entendido de que todos oyen, pero no todos entienden. Vamos a hablarle aquí, a hablarles a ustedes en mandarín, ¿verdad? Yo les hablo Wan Chan Kei, que es lo que no sé qué será eso, pero usted me dice ¿qué es eso, hermano? Yo no sé. Pero si le digo el chinito Veloci, porque eso ya va a mi idea. Cuando hay un mensaje que no puedo entender, entonces mi mente se turba, se cierra y no logro comprender. Pero si usted medio habla inglés por ahí, lo mastica y empieza el gringo, ahí usted le pone atención, ¿verdad? Y le pone atención. Cuando uno va a Estados Unidos, hermano, le pone atención a cada palabra de la gente, a ver qué capta por ahí, y uno empieza a escuchar. Pero si está el de migración ahí, usted, ¿y a dónde va? Y le empieza a preguntar en inglés, y uno, hermano, se empieza a recordar cuando estudiaba inglés allá en tercero básico, y viendo a ver cómo le jala algo, y ahí uno sí escucha. El problema es que si tú no le pones sentido a lo que oyes, tú no estás escuchando, y si tú no escuchas, automáticamente, ¿cómo vas a obedecer, pues? ¿Cómo? Porque el fenómeno de la fe, dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y si tú no tienes fe, pues no vas a vivir el fenómeno espiritual. Tú no vas a alcanzar la eternidad, tú no vas a alcanzar la vida, tú no vas a alcanzar las promesas de la bendición de Dios en tu vida espiritual. Tratemos de entender entonces esto, que es algo precioso, porque necesitamos alimentar nuestra fe. Ahí está la fe, ahí estamos, pero ¿cómo voy a aplicar yo en la fe si no lo oigo? Y aquí vamos a tratar de ver qué es lo que le pasó precisamente al pueblo de Israel. Allá atrás habla en el versículo 39-30, siempre ahí en el mismo libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, dice, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, que dice, por la fe. Miren, hermanos, quiero que logremos captar lo importante de la fe. Hermanos, para nosotros la fe es solo sanar una enfermedad física, la fe es solo resolver un problema económico, la fe es resolver nuestros problemas de la vida diaria, la fe es que yo tenía esto y ahora yo le pedí a Dios y me lo concedió. Para nosotros eso es la fe. Eso nada más es un efecto mínimo de la fe. La fe tiene que trascender a la eternidad. La fe tiene que ir más allá de lo que veo, de lo que oigo, de lo que huelo, de lo que gusto. La fe es un fenómeno extraordinario en el cual yo me puedo volver inmortal. Solo tiene 2 letras, pero trasciende a la eternidad. Qué cosa más maravillosa. Pero acá estamos hablando de que el pueblo, los gentiles que somos nosotros, somos justificados por medio de la fe. Hermanos, hay 2 formas de justificación de nuestros pecados para aspirar a la vida eterna que revela la palabra. Uno es por medio de la ley. Yo puedo ser justificado por medio de la ley. Dios viene y me da leyes, fundamentos, me da una serie de elementos a través de la ley, y yo podría ser salvo a través de la ley. Yo podría ser justo, porque justo es ser justificado. Yo podría ser justo si cumplo la ley.
Entonces hay dos fenómenos importantes dentro de lo que es el perdón de los pecados y la adquisición de la oportunidad de la vida eterna. El primero es a través de la ley. Pero ¿qué pasó con la ley? Dios da todos sus parámetros y dice hagan esto, hagan el otro, pero el problema es que nadie lo pudo cumplir. Entonces automáticamente la ley queda relegada y la ley no puede salvar a nadie. ¿Hay alguno aquí que cumpla la ley de Moisés, hermano? ¿Ah? Hermano, solo Cristo lo pudo hacer. Y por eso yo creo en Él. Porque es el único que venció. Es el único que pudo vivir la ley en Él. Amén, hermanos. Pero lo hizo por medio de la fe. Y eso es lo maravilloso. Entonces el fenómeno fundamental para poder llegar a obtener la justificación de mis pecados es a través no de la ley, y la ley queda en segundo plano porque viene un nuevo pacto que es el pacto de la gracia, que es la justificación, es ese regalo bendito que Dios da a través de su Hijo Jesucristo por el derramamiento y la resurrección que Cristo nos da. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Estamos hablando del tema el origen de la fe. Amén, hermanos. Entonces no nace sola, hay que alimentarla, hay que trabajarla, hay que trabajar en la fe. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, porque iban tras ella. Mas Israel, dice versículo 31, que iba tras una ley de justicia. ¿Qué dice? Miren, hermanos, venimos a tener fe nosotros y alcanzamos la justificación de nuestros pecados. Israel tuvo la ley en la mano, tuvo la solución en la mano para poder ser salvo, pero no pudo cumplirla. Ahora, ¿por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Es porque oyó sin fe. Amén, hermano. Oyó sin entendimiento. Es que, hermanos, yo no sé cuántos esta mañana tienen oídos. Amén, hermano. A ver, ¿cuántos tienen oídos aquí, hermano? ¿Y cuántos oyen? ¿Y cuántos entienden? ¿Y cuántos van a ser salvos? Cada vez menos, hermano. Al hablar entonces de este fenómeno, estamos hablando de que el pueblo de Israel tuvo la ley en la mano y no la pudo cumplir. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, dice el versículo 32, sino como obras de la ley. Hermanos, la justificación nuestra, el perdón de nuestros pecados, no es a través del cumplimiento legal de lo que es la Escritura, sino que es la gracia de Jesucristo, que es ese regalo que Dios nos da a través de lo que yo crea en mi mente y yo crea en mi corazón. Pero ¿en qué momento yo voy a creer en Jesucristo? ¿En qué momento? Es que necesito que alguien me hable de Dios. Amén, hermano. Es que necesito el elemento entonces para poder introducir la fe dentro de mí, consiste en que alguien lleve un mensaje a mi mente y de mi mente llegue al corazón. Cuando entendamos esto, vamos a darnos cuenta que este es un proceso. Es un proceso que no tiene que ser reflejo, sino con entendimiento. Dice entonces, ¿y por qué? Dice el versículo 32, porque iban tras ellos no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? ¿Quién es la piedra de tropiezo, hermano? Cristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque Cristo cumplió la ley en él. Y los fariseos y toda la gente de Israel choca en la piedra porque viene y topa, porque ellos no pudieron saltar esa piedra y Cristo sí lo pudo hacer. Hermanos, ¿verdad que cómo cae mal que a alguien le salgan bien las cosas y a ellos no le salgan mal? Miren, un muchacho que saca 100 puntos en la escuela
¿Qué dicen los demás? Ese saber cuánto le pagó el maestro. Ese saber qué negocios tiene por ahí. Ese porque, qué sé yo. Siempre alguien que sale bien es mal visto. En una empresa viene alguien y le dice: mire usted, vamos a dar un reconocimiento esta semana al empleado de la semana, y le dan su diploma. ¿Y qué es? Piedra de tropiezo para otros. Sí, saber qué le dio al jefe. Cristo fue la piedra de tropiezo para los judíos, porque ellos no pudieron vivir la ley y Cristo la vivió. Gloria a Dios. Entonces los judíos tropezaron porque Jesús les dijo: entonces yo soy la piedra de tropiezo, porque como yo sí la cumplí, ahora van a creer en mí, y si creen en mí, ustedes van a poder saltarla. Ustedes no pudieron, pero en mí sí lo van a poder hacer. Y eso no lo aceptan ellos. Amén, hermano. Ellos querían que por sí mismos, ellos creían que por sus capacidades, ellos creían que porque eran el pueblo escogido de Dios, ellos podían cumplir la ley solitos, y fracasaron. El éxito de Jesucristo le dolió a los judíos, hermano. Le dolió enormemente. Jesús sacó 100 puntos y aquellos sacaron 0, hermanos. Con todo su esfuerzo, con toda su buena voluntad, quizás religiosa, ninguno de los judíos pudo cumplir la ley de Dios. Únicamente Jesucristo, siendo judío, les pudo demostrar que sí había un judío que podía hacerlo, y que a través de él tendría que venir ahora la salvación para todos. Acá entonces dice: porque iban tras ella y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si tú sigues creyendo que la ley es suficiente, que tú crees que puedes vivir la ley para justificar tus pecados, esa misma ley te va a aplastar, igual que los judíos, porque tú no puedes vivir la ley sin Cristo. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Cuando tú llegues a ese entendimiento de tu incapacidad para poder vivir la palabra de Dios, de tu incapacidad para poder modular tus pensamientos, tus sentimientos, tus impulsos y tus pasiones, y venir y decirle: Cristo, tú pudiste vencer. Yo quiero asirme de la roca que es Cristo Jesús, porque si tú venciste, yo también voy a vencer. ¿Qué cosa más preciosa? Porque en Cristo todos somos salvos, hermano. Pero en la ley, hermanos, todos son condenados, porque la ley lleva condenación y castigo en sí misma, dice la palabra de Dios. He aquí entonces pongo en Sión la piedra de tropiezo. ¿Y por qué en Sión? Hermanos, en Sión, porque Sión significa Jerusalén. Sión significa la tierra que Dios tenía destinada para su pueblo, Israel. Sión es el pueblo de Dios, y lo pone en medio porque allí tenía que nacer el Salvador del mundo. En esa misma nación Dios hizo nacer a Jesucristo. Jesucristo entonces, cuando vive la ley, se pone como una fortaleza, se pone como algo que se vio. Entonces los judíos quieren destruir al que pudo vencer a través del cumplimiento de la ley. Entonces es tropiezo. Entonces ahora mejor busco otra alternativa. Los judíos siguen buscando cumplir la ley y no van a poder, hermano. Allá andan los sábados, hermanos, con sus trajes negros, hermanos, y su etcétera. Usted conoce la indumentaria que tienen, hermanos, tratando de cumplir la ley que jamás van a cumplir. ¿Por qué, hermanos? Ese montón de judíos es un montón de avaros, hermanos. Ahí están, hermanos, en los negocios. El sábado están en la iglesia y el domingo están en los negocios. Viene, hermano, te vendo esto barato, hermano, y te dan el doble del precio, mi hermano. No podemos hablar entonces del cumplimiento total de una ley cuando en el corazón hay avaricia, hay envidia, hay rencor, resentimiento y muchas cosas más.
No podemos hablar del cumplimiento de la ley, porque la ley es espiritual, y aunque esté vista ahí, la ley es espiritual y no se puede cumplir en la carne. La ley se puede cumplir únicamente en el espíritu. Entonces, tú tienes que ser espiritual para poder vivir la ley. Y para ser espiritual necesitas tener como fundamento la ley, la fe. Entonces la justificación ya no es por la ley, sino que la justificación viene a través de la fe. Amén, hermanos. Entonces aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca, ¿qué dice? De caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Un día el Señor ha de manifestarse plenamente, y los que hemos creído en Jesucristo estaremos reinando con Él en la eternidad y no vamos a ser avergonzados. Amén, hermano. Ni hoy ni mañana. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Israel es para salvación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo no estoy contento con que Israel se pierda. Bueno, ahora le fue mal, no pudieron vivir, que se condenen. No, hermanos, el anhelo de nuestro corazón es el mismo anhelo de Dios, y Él dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el sentimiento de Dios. Ahora, como gentiles, nosotros hemos recibido la gracia de Jesucristo, y ahora también nosotros queremos la salvación para Israel. Yo la quiero. Amén, hermano. Porque estoy seguro que no la tiene en la ley, sino que la tiene que tener en Cristo Jesús. Y Israel tendrá que creer en Jesucristo para ser salvo. Amén, hermanos. Dios unificó e hizo de dos pueblos uno, y la única justificación es a través de Jesucristo. Dice, y el que cree, versículo 10, hemos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero ¿qué dice, hermanos? Hable usted con un israelita, hermanos, y mis respetos, hermanos, y le canta la ley, se la discute la ley, y mire, hermanos, y cumple muchas cosas de la ley, pero sin ciencia. ¿Qué es ciencia? No bajo los términos humanos, sino bajo los términos genéricos. Ciencia es el entendimiento de las cosas. Eso es ciencia. Es el entender. La ciencia es comprender. Ciencia es entender. Ciencia es que a través del análisis yo llegue a entender algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel sigue la ley por tradición. Sigue la ley porque así se le enseñaron. Sigue así porque simplemente pues es parte de su herencia cultural, pero no tiene ciencia, porque no hay un conocimiento de lo que Dios nos está enseñando a nosotros esta mañana. Amén, hermano. Ellos tropiezan y no entienden por qué tropiezan. Entonces tienen que apachar a Jesús para que pueda emerger ellos puedan darse a entender, como quien dice, nosotros sí logramos vivir la ley. El problema es que la ley no la va a cumplir nadie. Repito, el problema es que ningún judío pudo cumplir la ley excepto el Señor Jesucristo. Ahí en Sión nace esa roca, esa piedra de tropiezo, y estos judíos ahora tienen el cumplimiento parcial o aparente de la ley, pero sin entendimiento. Amén, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ellos y nosotros? Es que tú ahora tienes el conocimiento de la ley a través de la palabra, pero tienes el entendimiento a través del Espíritu. Ahora tú tienes la ciencia divina. ¿Y cuál es la ciencia divina? Es el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Y es que hay toda una lógica. La palabra de Dios, hermanos, trae una trayectoria de eventos desde que nace la humanidad hasta el fin de la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesucristo es anunciado y es revelado desde Noé y Abraham y todos los grandes hombres de Dios. Jesucristo siempre existió como ciencia en Noé.
Noé tenía la ciencia o el entendimiento o el conocimiento de Jesucristo. También Abraham creyó, por eso Dios le prometió a Abraham algo, y esas promesas para Abraham se hacen claras hoy para nosotros también. Cuando hablamos de esto, sigue diciendo acá el apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios, ya vieron que tienen la ley, pero no tienen el conocimiento de Dios. O sea, no tienen la ciencia de Dios. Dice, procurando establecer, ¿qué dice? La suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Que a través de Jesucristo, que a través de la muerte, los hombres iban a ser justificados. Pero los judíos dicen, no, yo no necesito a Cristo, yo no necesito a Cristo, yo voy a cumplir la ley, señores. No sé si me explico, hermano. La justificación única que existe es a través de Jesucristo, y Dios lo manifestó desde el principio. Ellos tienen la letra, tienen la ley, pero no tienen la ciencia, el conocimiento de Dios. No sé si me explico, hermano. Entonces no pueden digerir lo espiritual. Ellos digieren la letra, pero no pueden digerir lo espiritual. Para eso nos fue dado a nosotros el Espíritu Santo, para digerirlo espiritualmente. No sé si me doy a entender. Hay una enzima divina, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a digerir las cosas espirituales. Por eso dice la palabra que las cosas espirituales se han de discernir. Pero el que no tiene el conocimiento de eso, ¿cómo le hace, hermano? ¿Cómo vas a tener el Espíritu Santo si no lo pides? ¿Y cómo hago para pedirlo? Es que me tienen que enseñar que existe el Espíritu Santo, y es a través entonces de la palabra de Dios que yo voy a oír, y eso va a alimentar mi fe. Amén, hermano. Estamos hablando del origen de la fe. La fe es necesaria, indispensable para la salvación. El justo por la fe vivirá. No hay otra forma de santificación sino a través de la fe en Jesucristo. Acá entonces nos dice, porque ignorando la justicia de Dios. Hermanos, ¿y cómo es que los judíos ignoraron la justicia de Dios? Es que si no, no lo hubieran matado, hermano. O sea, los israelitas no podían creer que ese Jesús que estaba ahí era el Hijo de Dios. Y esa es la soberbia del hombre, no poder aceptar que ese carpintero que estaba ahí, ese hombre que estaba ahí, era el Hijo de Dios o era Dios mismo. Ellos en su orgullo creyeron más en ellos y en el cumplimiento de sus propias leyes, porque no solo tenían las leyes de Moisés, hermanos. Los israelitas le aumentaron a la ley de Moisés, la ley de los ancianos, en donde la Torá es extendida de muchas maneras, y la ley se les convirtió cada vez en una presa más larga, más difícil de cumplir, y por eso no pueden creer en Jesucristo. Cuidan los detalles de muchas cosas, pero no logran tener ciencia, el conocimiento de lo espiritual. Amén, hermano, ¿vamos bien? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si tú estás acá actuando como judío, hay una hermana que está preocupado porque su esposa es judía ahora, dice hermano. Hermanos, y el pobre no haya que hacer porque ella como que cumple más que él, hermanos, en muchas cosas. Y está afligido, hermano, me dice, ¿y qué estará pasando acá? Es que lo que pasa es que ella cumple esto en su carne, pero lo importante es que nosotros cumplamos la ley en el espíritu. Es en un cambio de naturaleza, en el cual la ira se va, la envidia se va, el enojo se va, la contienda se va, el amor permanece. Y las obras de Dios y las obras en amor son evidentes en nuestra vida. Esa es la obra de Dios, ya no en ley. Hermanos, es que usted no puede obligar a alguien y decirle, mira Feliciano, quéreme por favor, ¿va? Bien, hermano, yo lo quiero, ¿va? Sí, yo lo quiero, pero quéreme mucho por favor.
No, hermano, es que no le puedo hacer que me quiera más solo porque le diga 10 veces que me quiera. Él me va a amar porque le nace el amor. Él me va a amar porque Cristo le amó y Él me ama a mí. Él me va a amar porque el Espíritu de Dios es amor, porque Dios es amor y la presencia de Dios en la vida de alguien genera amor. Yo puedo creer que el amor es bueno, pero no puedo amar solo así por así. Tiene que nacerme el amor. Le decía a una muchacha, mira, ¿y qué pasó? Es que, hermano, es que lo quiero. Me dijo, así le digo, ¿cómo así le digo? ¿Y en qué momento te empezó a saber, hermano? Me dice, cuando sentías que, mira, hermano, el amor es así, ¿no? Cuando surge, surge. No hay momento en que decir, en este momentito me voy a enamorar de ti. En este momentito te voy a empezar a amar. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. El amor, hermanos, es a feos, bonitos, a hombres, mujeres, a niños, ancianos. El amor es un espíritu dentro de nosotros. Esa es la diferencia entonces entre lo que es algo nacido de la carne, que es la ley misma, y el nacido del Espíritu, que es nacido por el amor de Jesucristo en nuestra vida. Cuando entendamos esto, que no entendieron los judíos, que tuvieron la Biblia antes que nosotros, hermanos, dice, establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿cuánto da gloria a Dios, hermano? El fin de la ley. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ya no hay más justificación en la ley. Tú tienes que ser justificado en la gracia de Jesucristo. No hay otra salida, ni para ti ni para los judíos, para nadie. Todos vamos a ser justificados en la misma manera, para que la gloria no sea de los hombres, sino que la gloria sea de Dios. Amén, hermano. Alguien puede decir, mi hermano, aquí estoy por la gracia de Dios. Tengo 30 años de estar en la iglesia viviendo la fe. Oro todos los días. Y mi hermano, ya ayuno 3 veces por semana. Y me he leído la Biblia 50 veces. Pero yo te preguntaría, ¿y amas? ¿A bien, hermano, cómo amo? ¿Y por qué tienes rencor? Es que no te ha nacido de nuevo. Tienes letra. Y esa letra te hace creer que eso te va a justificar. Esa es tu propia ley. Cristo quiere que en nosotros exista la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu viene por la justificación de parte de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, esa forma de vivir la ley termina cuando tú conoces a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que, ¿qué dice? Bueno, ¿y cómo voy a creer? Creer es tener fe. Amén. ¿Quién vio a Jesucristo crucificado aquí, hermano? ¿En qué momento viste que daban los latigazos a Jesús en su espalda? ¿En qué momento viste las sanidades que Jesús hizo allá en Jerusalén? ¿Y entonces? ¿Por qué crees? Solo por fe, hermano. Por eso la palabra dice que sin fe no puedes agradar a Dios. Cuando la palabra nos habla de fe, nos habla de una convicción plena, de una seguridad en la cual no cabe ninguna duda. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero como no pudieron, entonces, ¿qué, hermanos? En la ley todos son muertos. Amén, hermano. Todos son muertos. La ley acabó con todos. Por eso no te conviene seguir la ley, porque te vas a morir junto con los que siguen creyendo que la ley es la justificación. Dice, pero la justicia que es, ¿por qué? Por la fe. Entonces, la justicia que es que tú seas justificado,
que tú seas perdonado, que Dios tire tus pecados en el fondo de la mar y nunca más me acordaré de tus pecados. Así dice el Señor. Amén, hermano. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, pero por el Espíritu y no por la ley sin ciencia. Amén, hermano. No por esa serie de dogmas. Entonces muchos creen que por usar velo aquí en la iglesia, las hermanas, que por usar vestido largo, que por hacer esto, entonces ya soy bien delante de Dios. No, Señor, Dios va a ver tu corazón. Mejor venite como sos, mejor no te pongas ningún atuendo, porque Dios quiere ver quién eres de verdad, porque Dios quiere hacer una obra maravillosa en ti y en mí. Esa es la obra de Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Como quien dice, a ver qué dice Dios, dice. No, hermanos, tú crees en Cristo que vivió aquí, vivió la ley aquí. No hay que pensar en subir al cielo. Y mis hermanos, porque eso trae engaño. Si no, miren los pobres aquellos que siguen ahí a don Smith, ¿verdad? Que tuvo sueños y que le fue revelado y que no sé qué, y lo que quería justificar su misma poligamía, ¿verdad, hermanos? Resulta que este señor tenía como 3, 4 mujeres, ¿verdad, hermano? Y en Estados Unidos pusieron una ley que pues los que eran líderes religiosos no podían tener 2 mujeres, sino que 3, sino que una. Entonces a él se le reveló, hermanos, que sí podía tener 3, 4 y que también para la eternidad se podía casar con 3, ¿verdad, hermanos? Eso creó en la gente un engaño, y cualquier profeta, cualquier que se presente en contra de lo que la voluntad de Dios manifiesta acá, hermanos, no está sustentado ni avalado por Dios. Pero ¿qué sucede cuando uno anda precisamente tratando de buscar quién fue al cielo para que me diga que es cierto? Ahí viene la gente soñando. Fíjense, hermanos, que yo vi y mira, hermano, todas esas historias que cuentan ahí, yo subí al cielo, hermano. Aquí hay gente que se murió en una sala de operaciones, hermano. Usted oye esas cosas ahí raras que la gente cuenta, que le pusieron la anestesia y que dijeron que había tenido, y que había unos doctores de blanco, y que subió al cielo, y que ahí el cielo había no sé qué, hermanos, y que los buenos, y que otros bajaron al infierno, y la gente con la boca abierta. ¿De verdad usted? Y que entonces allá San Pedro se le ocurrió decirle: mejor baja otra vez, mija, y anda a contar lo que viste. Y sí, dicen los evangélicos, hermano. Y ahí le hacen cola y la bulla. Hermanos, si Dios no se manifiesta de esa manera, es por fe en Cristo Jesús, no porque alguien suba al cielo, hermano. Si, hermanos, si eso ahí ya está claro, ni que aquellos vengan acá ni nosotros vamos para allá. Un día vamos a estar allá, pero por fe. Amén, hermano. Entonces no es que uno vaya, dice, descenderá y dice, no digas quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo, como quien dice, hermanos, ¿y qué? Si Cristo ya bajó y ya subió. ¿O quién descenderá al abismo? La gente que dice que visitó el infierno y fíjense que había allá abajo y que había unos demonios que le echaban fuego a la gente, y miren, hermanos, y que un lugar de tormento, y que se miraba como la gente. Hermanos, no crean historias de Santa Claus, hombre, por favor, hombre. Nada que ver con la realidad de Cristo. Amén. Tenemos que estar bien sentados en el fundamento de esa palabra verdadera, palabra profética segura, que ella es la que nos da la guía espiritual. Yo no necesito que alguien venga a contarme cuentos que fue al cielo o que vino del infierno para contarme qué hay allá, hermanos. Yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Esa es mi sustentación. Esa debe ser tu sustentación. De lo contrario, se te van a aparecer demonios por ahí que te van a hacer creer cosas que no tienen nada que ver con Dios. Dice, mas el que dice cerca de ti, gloria a Dios. Oiga, hermano. Dice, mas que dice cerca de ti. Ahí está. Cuando tú predicas a otro, cuando otro te predica a ti, cuando tú haces
tuya la palabra de Dios. Cuando tú no necesitas que alguien te cuente un testimonio. Hay gente que cree solo por los testimonios. Vamos a ir a la iglesia porque ahí la gente es sana. Tú no vengas aquí porque hay milagros, que los hay, pero no vengas por eso. Es porque la palabra se te revela a tu vida y tú la entiendes. Tú no tienes que venir aquí para ser sano. Tú no tienes que venir aquí para poder quedar bien con alguien. No debes venir aquí para rescatar tu matrimonio, para rescatar tu hogar. Tú tienes que venir aquí porque hay una esperanza de vida eterna para tu alma en Cristo Jesús. Esa debe ser tu motivación. Los matrimonios, los hogares y todo, que aunque debemos de ser un ejemplo, son temporales. La vida eterna es siempre y para siempre. Amén, hermanos. Pero tiene que ser entonces a través de la palabra. ¿Ya se dio cuenta, hermano? Entonces, ¿dónde se origina la fe? En la predicación de la palabra, hermano. Cuando tú empiezas a oír la palabra, entonces empiezas a decir, oh, tal vez sí. Al principio dices, tal vez sí, o puede que tenga razón el hermano, o pueda que, no sé. Y empieza a haber esa batalla entre intelecto, mente, corazón, realidad, y empezamos a tomar nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo poder llegar a entender a Dios? Tengo que oír más palabra de Dios. Amén, hermano. Pero si tú sigues oyendo a Vicente Fernández, pues como mariachi vas a terminar, ¿o no? Y si no, como aquella señora que maltrata a los hombres, ¿verdad, hermano? Rata inmunda, rata asquerosa, china, ¿cierto o no? Y ahí se la pasan las mujeres ahí deleitándose en la señorona esa que dice que sí, esa rata inmunda, esa rata cochina, y cuando llega a su casa le mira cara de rata al marido. ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? Si sigues oyendo cualquier cosa, pues vas a hacer cualquier cosa. Pero si tú oyes palabra de Dios, vas a ser un hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces, qué importante es que entendamos, no se trata de misterios ni que alguien te cuente cuentos de hadas, hermano. Es que los doctores dicen que yo tuve paro cardíaco y yo resucité. Hermano, que no le cuenten cuentos, hermano. Que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten. O lo más seguro es que le mienten. Créale a Dios a través de la palabra. Créale a Dios no por las obras. Es que la Biblia está llena de elementos, que es la palabra de Dios, de elementos para formar en nosotros la confianza suficiente. La Biblia no quiere suplicarte que tú sigas a Dios. La Biblia no quiere demostrar que Dios es Dios. La Biblia simplemente es la misericordia de Dios para trasladar a través de esa bendita palabra su perfecta voluntad. Y el que tenga oídos para oír, y el que no, bye bye, ahí estamos, hermano. No hay problema. La palabra no solo sirve para salvar, sino también de piedra de tropiezo. Aquí lo dice, ¿no? Eso le pasó a los judíos. A ellos les sirvió de piedra de tropiezo, a mí me va a servir para salvación. Dice la palabra de más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, es lo que tú predicas. ¿Y en dónde más? Y en tu corazón. No dice en la mente, ¿verdad, hermanos? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, ese es el primer requisito. Cuando tú vienes y le predicas a la gente, Jesús es el Señor, Jesús murió por tus pecados, esa es la mitad del trabajo. Pero luego dice, y creyereis en tu corazón. Eso es fe. Amén, hermano. Son dos elementos. Hay quienes dicen, por eso es que ahí nació aquella doctrina de los evangélicos que dicen, póngase ahí, arrodíllese, acepte a Jesucristo, repita después de mí. Y llega el evangélico, levante su mano derecha.
y confiese con su boca, porque dice la boca, la Biblia, que confiese con su boca, y le dice: creo en Jesucristo como mi Salvador, y creo en Jesucristo como mi Salvador personal, y creo que Cristo murió por mí, y creo que, hermano, pues eso un lorito lo dice también. Yo voy a hablar con mi boca, pero tengo que creer en mi corazón, y eso se llama fe. Amén, hermano. No es solo lo que hablo. La gente cree que solo porque yo dije acepté a Cristo. Es que hay quienes dicen: dice, hermano, que yo iba corriendo para llegar porque se estaba muriendo alguien, y yo solo llegué y le dije acepté a Cristo en mi corazón. Sí, el otro estaba más para allá que para acá, hermano. Hermano, yo no le puedo decir que Dios no pueda salvar a alguien al borde de la muerte, pero no es esa la forma que Dios quiere establecer. Hay un principio razonado en el cual Dios quiere todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice entonces: porque del corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí hay otros fenómenos. Entonces, ¿por qué en el corazón? Porque la salvación es personal. Amén, hermano. Y eso habla del nuevo nacimiento, de la presencia de Dios en tu vida. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre un judío y griego. Qué cosa más maravillosa. Ahora Dios está unificando la nación espiritual, en el cual aquí no hay, hermanos, ahí en San Marcos, hermanos, hay un fenómeno, hermanos: los de San Pedro y los de San Marcos, hermano, y el mismo gallo tienen ahí a la par, hermano. Ay, no, los de San Pedro y los de San Marcos. Hermano, pues San Pedro, San Marcos y San Marcos es lo mismo, hermano. Tienen los mismos, son los mismos Orozco de un lado y los mismos, ¿qué? Los mismos apellidos de todos, si son los mismos. Entonces acá no hay griego ni hay judío. Aquí no hay de Shela, no hay de Guatemala, nada. Aquí tenemos un cuerpo espiritual que es el que Dios está constituyendo por medio de la fe. Y dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que, ¿qué dice, hermanos? Los que invocan. ¿Qué quiere decir invocar, hermano? Es que invocar lleva implícito, hermanos, un lamento interno, una súplica intensa del Espíritu. ¿Me explico, hermano? No es una oración así de diente a labio. Invocar quiere decir: Señor, creo en ti, de todo corazón creo en ti, Señor, creo que tú vas a hacer aquello, te suplico, Señor, con toda mi alma. Eso es invocar, es orar en el Espíritu. Invocar es orar en el Espíritu. Amén, hermano. Y dice: ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? Hermanos, necesitamos predicar la palabra, para que a través de predicar la palabra la gente crea. Y si la gente cree, invoca. Y si la gente invoca, será salva. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el origen de la fe? Es el oír la palabra. Amén, hermano. Pero no oírla, sino escuchar. Es oír con razonamiento. No es una tradición. Son cosas más profundas que una tradición. Dice: ¿y cómo creerán que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No cualquiera debe predicar, hermano. Hay que saber discernir y entender lo que Dios quiere. El profeta tiene que ser enviado de parte de Dios. Y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ya vieron qué es lo que debe anunciar alguien, hermano: la paz. ¿Y cómo se anuncia la paz? A través de la presencia de Dios. Usted puede notar cuando alguien, a través de problemas, dificultades, eso comentábamos con las hermanas en el Ágape hoy, tú puedes tener cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación. ¿Qué te hace un hijo de Dios? Que tienes paz. Amén, hermano. Hay paz en medio de la tormenta. Estás mojándote, pero decís: Señor, ya aquí estoy bien, Señor.
Estoy enfermo, pero tengo ánimo. Eso es tener la paz de Cristo. Amén, hermano. Eso es lo que vamos a predicarle a la gente. Hay hermanos que llegan a visitar enfermos, hermano, y qué tristeza da. Ay, hermano, vaya que lo yo vivo todavía, hermano. Dios. Ay, hermano, qué mal se mira, hermano. Ay, hermano, usted sí está acabado de una vez, hermano. Mejor no vaya, hermano. Usted es un zanate, un ave de mal agüero. No sé si me explico, hermano. Usted tiene que llevar vida, paz a la gente. En el nombre de Jesús te vas a levantar de ese lecho. Cree en el Señor Jesucristo. Él es tu sanador. Es que aquí estoy mal, levántate y anda. Toma tu lecho y anda. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios, ese es el evangelio de la paz. No es esa paz de los hombres, sino que es la paz de Dios en el hombre. Es esa paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que necesita la gente llevar. Les ponía una figura a las hermanas en la mañana acerca del yugo, que tú tienes que ponerte el yugo de Cristo encima. Pero ve, chitón boca, así una hermana, ¿eh? Callada la boca, llevando la paz de Cristo. Decir, bueno, esto me está tocando ahorita, pero me espera algo mejor adelante. Que está duro esto, está duro, pero no hay nada más maravilloso que Cristo está conmigo. Amén. Y sé que aún muerta está mi carne, con estos ojos yo he de ver a mi Señor. Ese es el evangelio que tenemos que llevar, hermano. Ese es el evangelio de la paz. No es el evangelio de la angustia. No es ese evangelio del fracaso. Es ese evangelio, esa palabra de Dios que va a hacer que la gente pueda decir, vale la pena ser cristiano, vale la pena buscar a Dios. Eso va a crear fe en la gente. Para que yo pueda ministrarte fe, necesito tener fe. Amén, hermano. Si yo vengo aquí, hermanos, aquí vengo casi que arrastrándome, hermano. Ay, hermano, lo que le doy es lástima, hermano. Ay, pobrecito el hermano Edwin. Ay, saber cuánto le quedará de vida. Hermanos, si Dios me lo permite y me da la vida, aquí estaré, aquí 80, 90 años, hermano. Y si Dios me quiere llevar mañana, pues bueno, ahí estamos, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Pero dice entonces, porque todo aquel, dice, como está, bueno, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? No a la ley, sí a Jesucristo. Amén, hermano. Ya no en el cumplimiento de una ley fría, sino bajo el entendimiento del amor que justifica y perdona mis pecados. Así que la fe, más, dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Ahí estamos, hermano. No todo el que es perico es verde, porque a veces los pintan, hermanos. Allá por el occidente, hermano. Yo decía, qué lorón el que había, hermano, así un paquete, hermano, pictado de verde lo tenía, hermano. Así le hacía uno al perico, hermano, y se le zafaba toda la añelina que tenía encima. Y que no se vaya a mojar a ese pobre loro. Hay cristianos que están pintados, y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, se les cae el tinte de cristianos y se les sale lo que lleva adentro, hermano. Ahí sacan malas palabras, ahí sacan ira, ahí sacan veneno, sacan odio. Y cuando se ven, se le cayó el plumaje, hermano, está desteñido ahí totalmente. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta. Así que la fe, ¿qué dice? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ay, el tiempo me comió ya, no la voluntad. Voy a terminar con esto. Hebreos capítulo 4. Ojalá que pueda leer usted Hebreos, todo este libro de Hebreos. Versículo 1. Amén. Aquí, hermanos, está hablando que el pueblo de Israel gozó de todos los beneficios de Dios, gozó de todo aquello
que Dios le dio al pueblo, porque le dio todo y a través del desierto lo sostuvo, y vieron la gloria de Dios, vieron el mar rojo abrirse, etcétera. Y vieron y tuvieron también la ley de Moisés, y eran israelitas, y eran el pueblo de Dios. Amén. Pero dice: temamos, versículo 1, Hebreos 4:1, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo que es la esperanza. Va a leer esa carta, hermanos. Ahí va a leer esa carta y le va a poner sentido. El reposo es estar descansando en la esperanza de mi salvación, en que Cristo murió y sufrió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Amén, hermano. ¿Cuántos lo creen? Bueno, por eso aquí lo dice tan claro, que no sea que no hemos entrado en el reposo. ¿Tú estás seguro de que Cristo murió por ti? ¿Tú estás seguro que resucitó? Porque si no hay muerte y no hay resurrección, vana es nuestra fe. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, como el dicho romano decía antes, si no hay muerte de Jesucristo y no hay resurrección, vana es nuestra fe. Mejor démosle, parrandiemos, porque mañana nos morimos. Así hacían los soldados romanos, y antes de ir a la guerra, la noche anterior se pegaban unas borracheras, se pegaban unas fiestas, hermanos, a comer y toda la cuestión. Mañana quizás nos morimos, ya la gocé. Pero si tú crees que Cristo murió, tú crees que Cristo resucitó, y tú crees que está sentado a la diestra de Dios Padre, y si tú crees que Él perdonó tus pecados, y si tú crees, eso se llama esperanza. La palabra provoca fe, y la fe genera esperanza, y la esperanza no avergüenza. Amén, hermano. Porque yo creo, yo estoy seguro, y eso debe estar fiel en mí. Entonces dice: alguno de vosotros parezca que no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como para ellos, pero a los judíos, dice tácitamente ahí, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la oyeron como oír llover. Quiere decir eso. Amén. Es que sí la oyeron, y no todos estaban ahí, pues. Ahí estaba Moisés hablando de la ley frente a los más de 2 millones de gente, y todos la oyeron. Los padres se las enseñaron a los hijos, pero no la oyeron con fe. Oyeron por oír llover. Quizás muchos de nosotros estamos aquí, tenemos años de estar oyendo por oír, oyendo como oír llover, pero no hay una convicción, porque no se ven las obras de Jesucristo en la vida de muchos de nosotros. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en la esperanza. Por tanto, juren mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios quiere que entremos a su reposo. Y ese reposo es que tú tengas la plena seguridad que a través de Jesucristo tú vas a estar en la presencia de Dios, que a través de su sangre preciosa tus pecados te son perdonados. Creer en esas promesas es creer como tontos, pero esa es mi esperanza, en que Dios me justifique y me esté justificando hoy mismo, en este momento. Él me está justificando delante del Padre. Por eso el Padre ya no me mira a mí, sino mira a Cristo en mí. Amén, hermano. Entonces la justificación ya no es por mí, sino por la sangre que Cristo vertió por mí, que me justifica de mis pecados. Vamos a orar al Señor en esta mañana. ¿Y por qué no le dices esta mañana: Señor, yo quiero ir con fe? He oído tantos mensajes, sin embargo no los pongo por obra. Y voy contento esta mañana porque tú me hablaste, Señor, pero quiero que esa palabra permanezca en mí.
Quiero que esa palabra no sea un oír nada más material. Quiero que esa palabra haga de mí algo maravilloso, que cambie mi vida, que me haga cambiar mis costumbres, que me haga cambiar mis pensamientos. Porque la fe genera obras. La fe sin obras es muerta. Y si quieres hacerle una petición al Señor y decirle: Señor, abre mis oídos, yo quiero oír, Señor, quiero escuchar tu voz, yo te invito a que tú vengas al frente, si así lo sientes en tu corazón. Dios nos está hablando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que quieran decirle: Señor, abre mis oídos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quizás tienen muchos años de estar en la iglesia y oye la palabra como oír llover, y hoy le quieres decir: Señor, quiero creer más en ti, quiero entregar más mi vida a ti.